sector turístico y sobre todo cómo está cambiando al cliente. Y luego, ¿dónde vamos a poder hablar y ver de estos temas? Pues en el foro en el que estamos, en Hostelco, que hoy vamos a hacer una píldora inicial de 40 minutos, de 30 a 40 minutos, pero sobre todo del 23 al 26 de marzo en Barcelona vamos a tener una oportunidad fantástica para ver y conocer más de estos temas, de personas que saben y se preocupan mucho de estos temas y también de proveedores y empresas que ya están haciendo cosas en estos temas. Y como yo creo que esto de cómo la tecnología y en especial y en concreto la inteligencia artificial, la robótica, la automatización, la sostenibilidad, la economía circular, en fin, temas que están moviéndose muchísimo, como dicen ahora los tecnólogos, hay un hype tremendo de todas estas cosas, pero claro, como empresarios, como hoteleros, tenemos que saber qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan. Y yo creo que hoy vamos a dar una pequeña píldora, pero que yo creo que esto va a ser como un tráiler. Lo que tenemos que hacer es verlo en persona y hablar con otros hoteleros como nosotros que están metidos de lleno en este tipo de transformaciones. Y lo que decía al principio, yo creo que es un buen cierre. Y lo importante no es lo que pensemos nosotros de esta tecnología, de la inteligencia artificial o dónde pensamos que esto va a ir. Lo importante es qué es lo que hacen los clientes con esta tecnología. Y si los clientes, y yo creo que el caso es obvio, si todos cada vez estamos utilizando más la inteligencia artificial, si los clientes están utilizando más la inteligencia artificial, nosotros, ¿qué tenemos que hacer ahí? Y para verlo, vamos a ver las dos partes. Primero, Celine, la directora de Hostelco, nos va a contar qué novedades hay en Hostelco. Y os adelanto que hay muchas. Luego, Susana nos va a contar cómo van a cuidar a los hoteleros que vengan a Hostelco. Y se agradece muchísimo que desde Hostelco hayan hecho este guiño especial. Y Eva nos va a dar una visión global de todos los contenidos que hay en la feria, que son muchos, muy variados y de total actualidad. Y para terminar, Víctor Mayans nos va a dar esa pincelada hotelera de por dónde narices va la tecnología y cómo nos importa a nosotros. Así que sin más, ya os dejo con Selim para que nos cuente Hostelco en su conjunto y cómo está enfocado a este cambio que tenemos encima de la mesa. Todo tuyo, Selim. Muchísimas gracias. Ahora sí. Pues buenos días a todos y para quienes no me conocen, soy Celine Pérez, directora de Hostelco. En primer lugar, quisiera agradecer a SEAT ITH por brindarnos esta oportunidad hoy, especialmente a Álvaro Carrillo, que nos conocemos de hace tiempo ya y tenemos la suerte, la gran suerte de contar con SEAT ITH con esta gran aventura que es Hostelco. Pues hoy me gustaría finalmente contarles una historia de reinvención de lo que es Hostelco y sobre todo aterrizar muy bien qué significa este nuevo Hostelco para el sector hotelero. Es que este año no hemos diseñado la feria desde un despacho, o sea, lo hemos hecho de la mano de todo el sector y hemos creado, de hecho, grupos de trabajo, principalmente uno dedicado al sector hotelero, destacando la colaboración de SEAT-ITH para realmente entender las necesidades reales que tenéis en estos días. Entonces, voy a ver si puedo pasar efectivamente. Telco, como os decía, estamos en una fase de nueva era, estamos transformando la feria desde las raíces. Nuestra visión es ofrecer una visión más fresca, impulsada por la demanda y centrada en generar valor real para nuestros participantes. Entonces, en el corazón de nuestra estrategia está esta piedra triangular, que creo que siempre es interesante recordarlo, que finalmente es un triángulo estratégico que reúne negocios, internacionalidad y comunidad. Y ahí en el centro pues está la demanda y ahí en el centro pues estáis vosotros. Y estos tres pilares son los que guían todas las decisiones que tomamos para realmente asegurar que la feria sea relevante, sea global y sea profundamente conectada. Entonces, muchas veces nos preguntan en qué os diferenciáis. Y sí que es verdad que me gustaría pues tal vez hacer un poco de comparativa, sobre todo de cara a vosotros del sector hotelero. Sé que tenéis muy presente en vuestra agenda un salón como es Fitur. Bueno, yo creo que Fitur finalmente es el lugar donde el hotelero vende su producto, donde se habla de destinos, se habla de comercialización. En cambio, Hostelco pues, es el antesala, ¿no? Hostelco es el lugar donde pues, el hotelero construye el producto, es donde vamos a hablar de operatividad, de rentabilidad, de futuro y finalmente todo esto bajo un único paraguas. Entonces, este único paraguas es el de
Hostelco Alimentaria. O sea, tenemos desde el 2018, estamos caminando muy de la mano con Alimentaria. Este año hemos dado un paso más para realmente convertirnos en el único evento del mundo que da respuesta a todas las necesidades del ecosistema, tanto por la parte retail como por la parte food service. O sea, aquí tenéis las cifras del cierre de la edición 2024, pero os anticipo que de cara a 2026 vamos a superar todas estas cifras. En estos momentos estamos más cercanos a los 3.400 expositores. Prevemos la participación de 110.000 visitantes profesionales internacionales y también contamos con un programa de compradores invitados de una gran envergadura, pero aquí no voy a entrar porque está para esto mi compañera Susana Giver, que lleva todos estos programas y que os va a explicar pues, en qué estamos trabajando y también muy enfocado a estos perfiles de hoteleros. Pero no dejamos de ser especialistas del canal Horeca, ¿no? Con Alimentaria finalmente somos la mayor plataforma internacional para el canal Horeca, con más de 700 expositores. Toda nuestra oferta está ordenada y organizada en 6 sectores que ofrecen soluciones para el canal Horeca. Y la gran ventaja de esta alianza finalmente son estas sinergias entre equipamiento y alimentación. Y realmente destacamos por nuestra capacidad a tratar cada uno de nuestros sectores de una manera muy especializada. Es decir, es una feria muy transversal, pero nos consideramos multiespecialistas, ¿vale? Y para esto también contamos con un comité organizador que vela por los intereses de cada uno de estos sectores. Con lo cual, bajo este paraguas, pues vais a encontrar desde la última máquina de cocina hasta debates sobre la inteligencia artificial, el ROI, problemas de back office, la experiencia del cliente in situ, etcétera, ¿no? Es que realmente para el 2026 hemos cambiado es un cambio de paradigma, ¿no? Yo creo que hasta la fecha Hostelco era una feria muy pensada para el expositor, que evidentemente es nuestro compromiso, nuestro mayor compromiso, pero de cara al 2026 hemos dado un paso más poniendo la demanda muy en el foco, ¿no? Finalmente estamos ahora trabajando también un modelo de feria donde la demanda está en el centro y donde vamos a trabajar contenidos muy verticalizados para cada uno de nuestros perfiles de demanda. Y en estos perfiles objetivos clave, evidentemente, pues está los hoteles, ¿no? Los perfiles de hoteleros. Y esto es un hito, ¿no? Es por primera vez en el salón estamos teniendo la demanda como verdadera protagonista. O sea, aquí veis también con quiénes estamos trabajando en estas comisiones de trabajo. Está aquí también SEAT-ITH, Cooperama, entre otros grandes asociaciones e instituciones que nos ayudan a identificar mejor pues, cuáles son los proveedores de vuestro mayor interés y también cuáles son los contenidos que van a cubrir mayor valor para vosotros para esta edición del 2026. Entonces veréis que hacemos un labor que es casi quirúrgico, ¿no? Y en este sentido, pues aquí también mi compañera Susana os va a explicar más en detalle cómo lo trabajamos, pero simplemente que veáis que somos conscientes que en la cadena de valor de un hotel la decisión es corral, con lo cual para Hostelco 2026 pues hemos identificado pues, perfiles como vosotros de CEOs, responsables de compras, gobernantas, directores de mantenimiento y obras, chefs en F&B corporativo, etcétera, porque delante lo que buscamos es una estrategia input-output, ¿no? Buscamos generar un 360 grados que impulse simultáneamente la oferta y la demanda y pues, trabajando también contenidos muy exclusivos para cada uno de nuestros perfiles de demanda. En el caso del sector hotelero, pues ahora Eva Bayani nos explicará en todo lo que hemos pensado, pero para que veáis que finalmente venir a Hostelco no va de venir a ver stands, va de relevancia. O sea, queremos que el hotelero entienda que es importante estar en Hostelco para ganar en competitividad, porque vamos a hablar de lo que realmente importa. Vamos a hablar de inteligencia artificial, de robótica, de gestión de compras, de finanzas, de sostenibilidad con números, pero bueno, todo esto, como os digo, os lo va a explicar Eva mucho mejor que yo. Deciros que
como grandes novedades para esta edición, tenemos el foco muy puesto en el sector del coffee, bakery and pastry. Aquí nuestros objetivos es doblar en este sector. De hecho, en estos momentos los indicadores indican que hemos conseguido este crecimiento. ¿Por qué? Porque finalmente, y aquí hay unos datos, es que el mercado de cafetería de marca ha crecido un 4,7% en los últimos 12 meses en España, con lo cual vemos que hay un potencial real. El 25% de los consumidores en España visitan cafeterías a diario. Bueno, aquí hay un potencial obvio y entendemos que para el sector hotelero, de misma manera, es un canal de altísimo interés. En este sentido, hemos desarrollado una serie de actividades especial dedicadas a este sector del coffee, bakery and pastry. No voy a entrar en detalles, creo que lo más sencillo es en el momento que os planteéis visitar el salón, ir a nuestra web y visitar todo el programa de actividades y veréis que realmente estamos trayendo a ponentes y expertos de altísimo nivel. Y finalmente las grandes novedades de esta edición, que es bueno, estos dos grandes congresos o foros, entre los cuales pues está The Shift. Nosotros finalmente tras identificar muy bien las necesidades del canal hotelero, lo que hicimos fue contactar con Eva Ballarín, que nos actúa aquí como consultora estratégica y curadora de contenidos. Eva está desarrollando un programa muy completo enfocado pues, para restaurantes independientes, distribuidores, pero también para hoteles. Y veréis que finalmente es un espacio de conocimiento donde ideas, tendencias y líderes sectoriales se van a reunir para leer el presente y anticipar el futuro. Hay otro congreso que también es muy relevante de cara a esta edición, que probablemente sea de menor interés para vosotros, pero bueno, no deja de ser un gran pol de atractividad y también de internacionalidad, que es el encuentro de Imaging Food Service Europe de la mano de marcas de restauración. Finalmente, estamos construyendo una comunidad sólida de líderes y stakeholders, ¿no? Aquí tenéis todos las grandes fabricantes, marcas, asociaciones que participan en nuestro comité organizador y todo esto, como bien siempre lo recuerda Eva, es un ejercicio de co-creación, ¿no? Es un ejercicio de co-creación con la totalidad del sector, pero no solo por parte de asociaciones o por parte de visitantes y demandas, sino también por parte de estos perfiles de visitantes, que como os decía antes, pues todo esto es un ejercicio de co-creación, porque finalmente el salón está pensado para y con todo el food service industry. Aquí tenéis algunos datos que, bueno, para mí siempre es interesante exponerlos, porque finalmente aquí son datos que recogen también el consumo en los hoteles. Bueno, estos datos son extractos de un informe sobre el consumo de restauración fuera del hogar. Incluye el consumo en hoteles, con lo cual aquí quedáis reflejados. Y es verdad que vemos como España pues, es una potencial líder en clave a restauración fuera del hogar, con lo cual estas cifras finalmente confirman que tenemos un mercado masivo, resiliente y muy activo, con lo cual este liderazgo también exige una necesidad innegable de equipamiento y de soluciones de vanguardia, y todas estas soluciones pues, se encontrarán en Ostelco del 23 al 26 de marzo. Finalmente aquí os he puesto algunos logos para que veáis que empresas líderes del Horeca apuestan por el salón, tanto en clave nacional como en clave internacional. De todas maneras, esta presentación os la compartiremos. Pero en definitiva, mi mensaje para hoy, y antes de ceder la palabra, es que Telco 2026 es más que un evento. Yo creo que si la conocéis, os invito a redescubrirla, porque realmente hay muchísimos cambios y muchísimos contenidos de alto interés para vuestro sector. Y si no la conocéis, yo creo que os vamos a sorprender. ¿Vale? Y nada, hasta aquí mi aportación y cedo la palabra a mi compañera Susana para que os explique con más detenimiento qué estamos haciendo, qué tipo de programas tenemos también para pues, vuestros perfiles. Susana, no sé si tienes que compartir tal vez una presentación. Yo dejo de compartir.
Hola, buenos días. Gracias, Celine. Sí, voy a compartir a ver si soy un poco hábil en esto y consigo compartir pantalla. Bueno, muchas gracias a CEAT-ITH por esta oportunidad de poder hablar de nuestro libro, ¿no? Como decía Celine, al final, a ver, voy a ponerlo en modo presentación, pero es mejor si empiezo por la página número 1. Vale, perfecto. Espero que lo veáis ahora. No, hasta ahora no se ve nada. ¿No se ve todavía? Ah, ya sabía yo que algo no hacía bien. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Pues lo que decía, muchas gracias a a CEAT ITH por esta oportunidad, un poco para complementar un poco lo que ha aportado Celine. Como bien ha dicho, la restauración fuera del hogar es uno de los pilares del crecimiento de nuestro país, especialmente en estas zonas más, bueno, más vinculadas al turismo y demás, y por supuesto la hotelería y toda la parte de alojamiento es un pilar muy importante y además no solo es importante porque lo digamos nosotros, sino porque nuestros expositores están demandando que les traigamos estos perfiles de hotelería, ¿sí? Entonces voy a ser muy breve porque pasan muchas, como decía Celine, pasan muchas cosas en alimentaria y hostelco. Desde mi departamento nos encargamos de todo lo que tiene que ver con lo que nosotros llamamos demanda, que al final es el visitante que viene a la feria, demanda de calidad. Apostamos más por la calidad que por la cantidad. Para nosotros es más importante que vengan los decisores de compra y los profesionales que tienen poder o capacidad de decisión más que el que tengamos los pasillos llenos, ¿no? Para ello, como ha enseñado Celine, veremos cuál es el desglose de la demanda, pero antes de nada debo hacer un pequeño apunte y es que, al final son dos eventos que se celebran conjuntamente, Alimentaria y Estelco. No sé cómo pasar pantalla ahora. Ahora, bien. ¿Se ve? Sí. Sí, perfecto. Vale, son dos ferias que al final tienen lugar al mismo momento y que se complementan perfectamente por todo lo que decía Celine, ¿no? Al final, para mí esta es una imagen que habla muy bien por sí sola. Tenemos 7 pabellones con diferentes sectores en cada pabellón. Esta información la tenéis disponible todo en las páginas web, tanto de Alimentaria como de Hostelco, pero sí quiero haceros alguna pequeña apunte importante y es que además de todos los sectores tenemos todas estas actividades de las que ha hablado Celine y os compartiremos un link a través del chat de cómo acceder a este programa de actividades que es extensísimo y que tiene varios pilares, como veis a la derecha de la pantalla, ¿no? Toda esta parte de aquí de la derecha son actividades que tienen lugar en Alimentaria y Hostelco. Y luego también muy importante indicar, esto ya es temas más operativos, ¿no? Que tenemos un shuttle bus, una lanzadera que va desde Sants hasta el recinto constantemente, con un fast track en el pabellón 4-6, lo que facilita muchísimo el acceso para todos los visitantes. Es importante tener en cuenta estos datos. Y ahora ya sí, si pasamos a lo que es los perfiles de demanda, como decía, como os enseñaba Celine, nosotros hemos categorizado nuestros visitantes en 3 grandes grupos: distribución, retail y Horeca. Estos datos de porcentaje que veis en pantalla hacen referencia a la edición 24, pero estimamos que estemos más o menos en la misma proporción. No debería de haber muchos cambios. Sí que es importante que en el canal Food Service o en el canal Horeca, uno de los principales players son la hotelería, las cadenas y los grupos hoteleros, ¿no? Como decía Celine. Para ellos, nosotros tenemos un programa de compradores invitados que ahora pasaré a comentaros, a través del cual podéis beneficiaros de determinados, digamos, beneficios, ¿no? Si aplicáis a este programa. Esto es lo que un poco nos gustaría poner en valor, es el programa de compradores de Hosted Buyers y Key Buyers que tenemos para la feria. Tenemos en realidad, es importante tener en cuenta 3 programas: Hosted Buyer, Key Buyer y el programa de Matchmaking. Hosted Buyer es comprador internacional de alto nivel que viene de más de 80 países. Aquí no voy a entrar porque
porque por supuesto estamos, ¿no?, vinculados a lo que es el ámbito español. Luego tenemos el programa Key Buyers, que estos sí son invitaciones que lanzamos a principales players nacionales de ese desglose que veíamos al inicio. También hacemos invitaciones a principales players nacionales de estos segmentos. Entre ellos, por supuesto, la hotelería. Y por último, tenemos una plataforma de matchmaking que es muy útil para organizar y agendar las reuniones con los expositores que están presentes en la feria. Si vamos al programa de Key Buyers, tenemos como objetivo superar en un 15% los datos que tuvimos la pasada edición. Tuvimos más de 1.040 compradores, tanto de alimentaria como de Hostelco, en la pasada edición, y nos hemos marcado como objetivo superar esta cifra en un 15%. ¿Cómo funciona este programa de Key Buyers? El programa, al final, es un sistema de registro específico que tiene una validación, digamos, previa. Cualquiera puede aplicar a este programa porque esta información está disponible en nuestra página web y cualquiera puede aplicar, pero debe de cumplir una serie de requisitos, que es lo que veis en la parte derecha. Debe tener una actividad empresarial concreta y un perfil empresarial, es decir, una capacidad de compra, un cargo, unas funciones determinadas. Si se cumple con todos estos requisitos, el equipo que está detrás, o sea, que forma mi departamento, lo que hace es validar estos perfiles y facilitarles esta entrada. La entrada es gratuita para los 4 días. Es decir, al final la entrada está valorada en más de 100 euros y con esto se obtiene una entrada gratuita con acceso preferencial y con algunos beneficios tipo, pues, guardar vía gratuito, etcétera. Además, en algunos determinados casos también disponemos de un presupuesto para cubrir los gastos de viaje y alojamiento para visitar el salón, especialmente en el sector de la hotelería. El presupuesto es limitado y, por supuesto, no podemos invitar a todo el mundo, pero mientras tengamos algo de presupuesto, pues podemos seguir invitando a algunos compradores. Tendréis el link de registro en esta presentación, pero ahora os lo compartiremos también por chat para que lo podáis compartir o facilitar a vuestros clientes. Aquí veréis algunos de los invitados que vinieron la pasada edición en 3 grandes grupos. Distribución, entendida como la gran distribución, pero también la distribución de Canal Food Service, que serían estas empresas. La mayoría de ellas contamos en que van a volver a participar en la próxima edición. Esto, una vez más, son datos del 24, porque justo ahora estamos en pleno proceso, digamos, de gestión de todas estas empresas. Y aquí tendríamos evidentemente no están todos, hemos hecho una pequeña selección de lo que es alojamiento, todo lo que son cadenas de hotelería, hoteles independientes o también otros tipos de alojamiento, y restauración independiente y organizada. Esto es a modo de ejemplo un poco, solo. Vale, vamos a lo que es la agenda de reuniones. Al final tenemos una plataforma online que está disponible para todos los expositores y para aquellos compradores de los programas Hosted Buyer y Key Buyer que estén interesados. Recordemos, Hosted Buyer Internacional y Key Buyer Nacional, que estén interesados en participar en este programa de reuniones. Es muy sencilla de utilizar, al final es muy intuitiva y, bueno, alguna vez no hemos hecho la broma o el chascarrillo de que se parece a un Tinder, ¿no? Es tan sencillo como tengo una serie de intereses y la herramienta me recomienda a potenciales expositores que llevan mis mismos intereses o los productos que estoy buscando, y entonces lo único que se hace es solicitar día y hora para tener esa reunión. Es sencillo, las reuniones, la única derivada es que las reuniones tienen lugar en el stand del expositor. No tenemos una zona habilitada como se hacía hace años, donde en una sala se hacían unas reuniones de speed dating, sino que las reuniones se hacen en el stand del expositor. Es muy importante esta herramienta porque aquellos
compradores que invitemos, subvencionando parte de su alojamiento y viaje, sí que están obligados a organizar las reuniones a través de esta herramienta. Esto es una de las condiciones de lo que nosotros tenemos como Terms and Conditions, que es que para participar en este programa deben de haber leído estos Terms and Conditions porque son imprescindibles para participar en el mismo, y una de las variables o derivadas es que tienen que hacer las reuniones a través de esta herramienta. Con esto he ido muy rápido, pero me pidieron que fuera breve. Espero haber sido suficientemente clara. Muchas gracias por la atención y nada, os dejaré los links para que los podáis tener disponibles. Pues muchas gracias. Pues muchas gracias, Susana y Celín, por esta presentación y muy buenos días a todos. Buenos días desde Barcelona, una ciudad que del 23 al 26 os espera con los brazos abiertos para recibirnos en lo que tanto Celín como Susana ya nos adelantan que es el gran evento de la agenda de todo hostelero, hotelero de este país. Yo hoy voy a utilizar 10 minutos de este webinar porque sé que realmente a lo que habéis venido es a ver a Víctor Mayans, como hemos venido todos, a escuchar su forma de entender y de contagiarnos el entusiasmo y la necesidad de utilizar tecnología, pero en estos minutos que Álvaro me permite poder estar con vosotros, os quiero compartir algo que se hace por primera vez en Hostelco y que yo creo que es tremendamente interesante para vosotros. Es un ejercicio que llevamos haciendo desde el mes de julio y con la gran familia de Hostelco, todas aquellas organizaciones, personas, empresas que forman parte del comité y que durante ido dilucidando cuáles serían los temas más interesantes para poder ofrecer en Hostelco también un espacio de conocimiento. Después de trabajar con ellos, de múltiples reuniones, de muchísimos espacios de reflexión, llegamos a una conclusión. Y la conclusión es que cuando una mariposa aletea sus alas en cualquier lugar del mundo, ya sea en la Casa Blanca cambiando aranceles o ya sea en el Kremlin invadiendo un país, nuestra industria, Horeca, los hoteles, los restaurantes, las cafeterías del mundo cambian y se sienten impactadas. Y el impacto es tan grande y tan transversal que el precio del café del bar de debajo de tu casa cambia. Y estamos en una época de cambios, en una época de shifts, de cambios. Y esto es la lectura que hicimos al final de muchísimas reflexiones y llegamos a la conclusión de que el primer congreso que se va a realizar en Hostelco le vamos a llamar The Shift, el cambio. Y en él recogemos 10 grandes cambios que os impactan en vuestro día a día, en vuestra toma de decisiones estratégicas, en vuestra toma de decisiones tácticas. Y voy a ir muy rápido para haceros un recorrido de estos 10 cambios que hemos identificado y con los que vamos a tratar esas decisiones estratégicas y tácticas. Y hemos invitado a personas que conocen, que saben y que pueden liderar esa conversación. Mirad, el primer cambio es el impacto geopolítico, económico, de tendencias globales. Va a ser la sesión que va a abrir nuestro Congreso. Vamos a hablar también del cambio que hay en nuestra industria y que hace que pasemos de negocios que están basados en la pasión, en la ilusión, por servir al cliente, por hacer felices a los demás en esta industria, la felicidad a la que todos pertenecemos, a un cambio a modelos de negocio que tienen que estar basados en unas patas de competitividad muy bien identificadas. Vamos a hablar también de otro cambio, y aquí creo que esa unión de Alimentaria Hostelco es muy representativa de este cambio, que es la hibridación del sector retail con el sector Horeca. Cómo estamos comiendo donde compramos y estamos comprando donde
comemos, ¿no? Ese cambio, esa hibridación nos lleva a nuevos retos, a nuevas posibilidades, a nuevas oportunidades. Grandes cambios también en la toma de decisiones en la cadena de compras, en cómo una desglobalización de las decisiones y de los negocios nos está llevando a tomar decisiones de forma diferente. Un ejemplo muy claro, cuando nos vamos a Mallorca a un hotel, queremos en el buffet de desayuno sobrasada y ensaimadas, pero cuando nos vamos a Madrid, lo que queremos son churros, ¿verdad? Pues esta decisión, este cambio de comportamiento en el cliente, esta necesidad de reposicionar nuestros negocios de una forma en la que podamos tener una identidad muy ligada al territorio, nos hace cambiar muchísimas decisiones de compras. Hay también un cambio en la vinculación que tenemos con el territorio, cómo todo lo que pasa fuera del restaurante, fuera del hotel, impacta en nuestra competitividad y en nuestras decisiones del día a día. Esa distribución de la última milla, cómo llegan los productos y los suministros a nuestro hotel, o cómo reciclamos, cómo esa vinculación con una parte urbanística también hace que cambien ciertas decisiones operativas. Em, Cómo la inteligencia artificial y cómo la tecnología y cómo la importancia de la sostenibilidad está cambiando las decisiones en los hoteles. Pero no voy a ser yo, va a ser Víctor quien nos cuente más de esto. Cómo hemos cambiado también ese shift en algo tan sencillo, tan cotidiano y tan diario como es que ya no elegimos ir a cenar un chuletón o ir a comer una paella, sino que lo que elegimos es una experiencia global. Y ese cambio también en el consumidor hace que tengamos que ponernos las pilas y entender cómo ya no es únicamente el producto lo que manda, sino lo que ocurre alrededor en la mesa y en la atmósfera. Cómo la tecnología está cambiando los restaurantes y se ha convertido en un ingrediente fundamental para esa gestión entre el back of the house y el front of the house. Y cómo también las cocinas han dejado de ser cocinas para pasar a ser centros de producción, en muchos casos incluso generando nuestra propia quinta gama, ¿verdad? Cambios que hacen que tengamos que reflexionar en cómo impactan, en cómo generan una nueva forma de entender nuestra competitividad. Y finalmente cerramos este The Shift con la parte del talento. Más allá de The Shift, y como decía Celine, ¿no? Este año, en esta edición de Alimentaria Hostelco, le vamos a dar mucha importancia también a la parte del café y todo lo que es el universo Coffee and Bakery, porque estoy segura que en muchísimos lobbies de vuestros hoteles el café y el bakery está siendo un punto de diferenciación y de atracción. Queremos entender qué está pasando, cómo dibujamos la competitividad con este alimento, con esta categoría, con el café, cómo vamos a modificar nuestras operaciones cuando entendemos mejor esas nuevas generaciones, cómo lo quieren consumir. Laura, ¿me lanzas la diapositiva de The Shift para que podáis ver lo que os he contado en estas 10 sesiones, cómo hemos estructurado estas 10 sesiones? Es una diapositiva que tiene las 10 sesiones, que pone The Shift a un ladito. Esa, ahí la tenemos. Para que veáis en los 4 días de Alimentaria Hostelco cómo hemos distribuido estas sesiones, estas Focus Session, que además van a ser sesiones de análisis en las que no se repite contenido, en la que se hablan de 10 temas diferentes con enfoques muy diferentes, con sesiones de alto valor y de alto impacto y que además van a estar lideradas por líderes de la industria. Politics, Economics and Global Trends va a estar liderada por Inma de Benito, que es una autoridad en la materia. Hybrid Chief por Pablo de la Rica desde AECOC. Es probablemente el mayor especialista en retail y Horeca de este país. Business Power lo va a liderar Joan Jover, un experto
de entender modelos de negocio. Hotel Intelligence and Experience va a estar Álvaro, como no podía ser de otra forma. Table and Atmosphere tenemos a Paqui Cánovas, que lleva muchos años acompañando a grandes empresas, grandes grupos a esta transformación hacia la experiencia. En Tech Restaurant, el secretario general de Hostelería de España, Emilio Gallego, y Joan Humbert va a liderar Kitchen. Van a ser mesas redondas, van a ser ponencias, van a ser estudios que se realizan específicamente para Alimentaria Hostelco y que se van a mostrar durante The Shift, y además 3 workshops, uno en Table and Atmosphere, en el que vamos a aprender cómo sacarle partido, cómo vender, cómo rentabilizar la creación de experiencias en nuestros hoteles y restaurantes. Otra en Tech Restaurants para entender cómo vinculamos esa data que viene del back of the house con esa data que viene del front of the house para poder tomar decisiones estratégicas y tácticas. Y en Kitchen para entender cómo hay que diseñar esos nuevos centros de producción para que tengan la mejor performance, los mejores flujos, la mayor rentabilidad. Vamos a pasar a la diapositiva de Coffee Opportunity, que también es la primera edición de este congreso de The Coffee Opportunity, en el que vamos a tener especialistas que nos van a hablar de rentabilidad, nos van a hablar de experiencia, nos van a hablar de cómo entender el origen, las características del café, de cómo negocios que hoy en día son punteros en esta categoría han construido su competitividad. Vamos a tener además experiencialidad con coffee tastings, con una coffee rave. Vamos a llevar esta gran tendencia de las coffee rave, la vamos a replicar también en esta primera edición de The Coffee Opportunity. Vamos a entender qué pasa cuando una mariposa aletea sus alas en cualquier lugar del mundo y en Horeca, en hoteles, en restaurantes, en cafeterías, sentimos ese impacto con The Shift, con The Coffee Opportunity, con ese gran congreso que están diseñando también nuestros compañeros de marcas de restauración, el European Summit, y también otro gran congreso que es el de colectividades, que también son ese sector, ese subsector dentro de lo que es Horeca. Tenéis 4 grandes oportunidades a nivel de conocimiento, a nivel de temas importantes, de grandes drivers en los que ponemos sobre el escenario a personas, a profesionales que saben mucho, en un programa en el que no repetimos ningún tema y en el que os esperamos con los brazos abiertos del 23 al 26 en Barcelona. Los que sois de Barcelona sabéis que Barcelona está booming, que tenemos grandes modelos de restaurante, que tenemos una restauración de autor absolutamente pionera, que tenemos una ciudad abierta y con muchísimas ganas de recibiros y de compartir con vosotros esta experiencia, esta nueva Alimentaria Hostelco que, como os digo, se espera con los brazos abiertos y con muchísimas ganas de avanzar y de seguir entendiendo qué nos hace pioneros, qué nos hace grandes y qué hace que nuestro país, nuestros empresarios y nuestros directivos sean referentes en el mundo. Vamos a seguir construyendo esta Horeca, vamos a seguir construyendo este sector fuerte y competitivo todos juntos. Muchísimas gracias. Gracias a todos y os esperamos del 23 al 26 en Alimentaria Hostelco. Pues ahora vamos a escuchar a Víctor. Creo que Laura estás con ella. Buenos días, ¿cómo estáis? Por aquí, Víctor. Bueno, si estáis viendo este vídeo es porque seguramente se han cruzado las agendas y no he podido finalmente estar de manera presencial en este webinar. Y os quería pedir mis disculpas, sobre todo a ITH y al equipo, a Álvaro, a Laura. Pero bueno, al final la tecnología que no nos permite hacer estas cosas y estar sin estar, pero compartir con vosotros este rato y sobre todo en este evento que ha organizado
ITH con Oreco, ¿no? Bueno, simplemente os voy a compartir durante 20 minutos. Me pidió Álvaro al equipo un poco mi visión sobre el mundo de la IA, tanto que se habla actualmente con el mundo de la IA. Y yo creo que, bueno, lo he preparado de una manera un poco práctica, porque no sé el nivel que hay aquí, ni el mío tampoco consideréis que es experto en absoluto, porque estamos todos aprendiendo constantemente esto, pero os voy a compartir una presentación que he intentado que sea dinámica, que he intentado que sea provechosa, para trasladaros un poco mi visión sobre eso, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ello. Aquí lo tenéis. En primer lugar, os quería comentar que... a ver, quito esto de aquí, un momento, voy a bajar esto aquí, así lo veis perfecto. Venga. Bien. En primer lugar, bueno, gracias a Ostelco, por supuesto, por invitarme luego a estar en este evento, que estaremos en una mesa redonda muy chula, y por supuesto siempre el ITH por contar conmigo y por supuesto para daros un poco esa visión, ¿no? Bueno, si hablamos de tecnología, hablamos de guía, hablamos de estrategia, hablamos del nuevo ADN de hotelero que viene, ¿vale? A mí se me venía directamente una frase importante que es que, como decía Darwin, no es más fuerte ni el más inteligente ni el que sobrevive, sino que el mejor se adapta a este cambio. Estamos constantemente en cambio. Yo cumplo edad este mes de febrero y a veces se habla que llevo muchos años estando en este sector, ¿no? Habla de más de 25 años y estoy en constante cambio, ¿no? Con lo cual, creo que eso es importante, el hecho de decir, bueno, los que no me conocéis, soy Víctor Mayans, director de marketing de RTM, y buscando por internet me decía que soy especializado en marketing hotelero, menorquín de origen, por supuesto, y llevo más de casi 25 años en el sector y sobre todo en esta casa en RTM desarrollando estrategias de marketing vinculadas a la marca, al branding, a la sostenibilidad. Y ahora en esos momentos me encuentro evidentemente en un proceso de cambio. Anda, ¿quién es este? Sí, no estoy en Nueva York, no, evidentemente estoy en Menorca, pero sí que es cierto que en ese cambio lo que tenemos que hacer de alguna manera es abrazarlo, ¿no? Si yo leo esto, y es una de las reflexiones que podría decir, podría ser este, pero este no existe. Soy yo, pero no existe. Entonces, una primera reflexión ante ese cambio es entender que la IA está transformándolo todo de una manera importante, pero tenemos que ser conscientes un poco el efecto que va a tener. Y de eso vamos a hablar hoy, ¿no? Ese no existe, pero soy yo. Entonces, ¿de qué va esto? Básicamente va de la velocidad que está cogiendo esto. Fijaros, yo hacía esta presentación, esta conferencia en el año 2008, que era director del Hotel RTM Audax, y hablábamos de la evolución que iba a tener el turismo, la revolución de Internet, ¿no? El .com y el turismo 2.0, 2008. Y claro, y aquí recuerdo que la portada ya de Times en esa época hablaba que el poder, ¿no?, lo íbamos a dar al usuario, al cliente, ¿no? ¿Por qué eso? Porque iban apareciendo las 2.0, ¿no? Iban apareciendo Twitter, iban apareciendo las TripAdvisor, iban apareciendo todas aquellas redes sociales que iban a dar el poder al usuario en generar contenido, en hablar de las marcas, con lo cual la marca perdía esa posesión. Hablamos de esos años. ¿Qué quiere decir con esto? Qué rápido está yendo todo esto, ¿no? Yo creo que nadie de los aquí presentes posiblemente teníamos presencia de este ordenador, pero sí que yo soy usuario de lo que fue un Walkman, ¿no? Yo le enseño ahora esto a mi hijo de 17 años, posiblemente no sabe lo que era, ¿no? Pero yo os diría que todo el mundo sabe que es Spotify, ¿vale? Con lo cual, lo que quiero decir con esa introducción es que vamos a entender lo rápido que está yendo esto y la evolución que va a tener y cómo somos conscientes que tenemos que tener la capacidad de abrazarla, ¿vale? Si nos hablan de coches autónomos, diríamos, esto es una puñetera locura, pero creo que ya no lo es. Si nos hablan de llegar a Marte, diríamos que posiblemente era imposible, ¿no? Yo recuerdo en la época que además estaban apareciendo robots. Hablamos de robots y decíamos, ¿qué estás haciendo robot, no? Robots, algunos de nosotros estamos hablando de robots, esta vez, y el efecto que van a tener sobre los servicios, sobre los procesos, sobre cómo podemos mejorar en toda esa casuística que es al final dar un servicio de una manera óptima, evidentemente, pero, y esa sería una premisa, de una manera humanizada, ¿no? Oye, ¿hasta qué punto vamos a ser capaces de que la IA, la transformación digital, nos ayude a mejorar todo eso, mejorando también la humanización, ¿no? Ese yo creo que es el gran reto actualmente. Cuando también hablamos de realidad aumentada, nos sonaba como raro, ¿no? ¿Qué pasa? Que en el último mes he estado con 2 personas que están teniendo incluso ya estas Ray-Ban de Meta
oye, pregunto, ¿y qué tal el efecto? ¿No? Entonces, ya no es como tan raro, tan tecnológico, tan friki, ¿no? Es algo que está... Entonces, ante esa evolución, realmente empieza a haber algunas reflexiones. Yo he firmado contratos con Thomas Cook, ¿no? Hoy Thomas Cook no existe, ¿vale? Pero yo también era de los que en esa época del Internet me preocupaba de entender cómo la gente, el usuario, empezaba a hacer búsquedas, cómo podemos tener ese posicionamiento, cómo podemos tener una presencia digital en esa Internet que yo diría de intentar ocupar esas posiciones importantes en la parte alta del mundo Google, pero evidentemente yo considero en un Internet que ahora, ya lo estaba antes, pero ahora cada vez más, empieza a estar como muy saturado. Y donde desde el área de marketing entendemos que esa saturación provoca que evidentemente tengamos que estar pendientes de cómo podemos mejorarlo, pero cómo podemos jugar un papel importante ahí, que es, primero, estar, figurar, que me encuentren, ¿no? Tener presencia, pero que también, por supuesto, tener la capacidad de captar esa atención. ¿Esa atención a quién? A un usuario que está hiperconectado, ¿no? Y lo sabemos, ¿no? Y que actualmente no solo está hiperconectado, sino que siente como esa necesidad o esa de navegar, de indagar, de buscar, y donde le vamos a meter ahora toda la capa del mundo IA, ¿vale? ¿Y qué efecto va a tener esto? ¿O está teniendo ya? Evidentemente falta de atención, saturación total, y luego por eso os he expuesto un poco el slide de mi presencia y esa imagen mía, ¿no? El no empezar a entender qué es real y qué no es real. Y ahí, bueno, puede ser un poco un aspecto filosófico, pero va a jugar un papel importante, yo creo, cada vez más la capacidad de ser creativo, pero real, ¿no? No queremos cosas impuestas o cosas artificiales o tal, sino, oye, sí, inteligencia artificial, pero en un mundo súper colapsado, ¿cómo vamos a poder figurar con nuestras marcas, con nuestra propuesta de valor? Creo que ese punto también es importante, lo quería comentar esta mañana. En un mundo Google, ¿no? Queríamos estar en Google, pero ahora no es solo estar en Google. Aparece el mundo de la IA. ¿Sí? ¿Qué efecto va a tener esto? ¿Qué está pasando aquí? Yo no sé el nivel que estáis teniendo al otro lado de la pantalla, los que estáis presentes en este webinar, pero yo simplemente os voy a decir que están hablando de cuarta revolución, os he puesto antes 2003, nos plantamos ahora en 2023, cuando apareció el mundo tal, que fue, evidentemente, también portada del Times. ¿Por qué fue portada? Evidentemente porque quien es portada aquí es porque algo tiene que decir en esta sociedad, en este mundo actualmente. Y sí, ahora nos hablan de ChatGPT, pero cuando nos empezamos a hablar de ChatGPT, recuerdo que es como cuando decían, ¿conoces Twitter? Y decías, ¿qué es Twitter? ¿No? Y ya te dicen, ¿qué es ChatGPT? Y como, hombre, claro, yo lo uso. Yo le pregunto cosas a ChatGPT, ¿no? Y claro, yo le he preguntado también a ChatGPT, ¿qué efecto va a tener esto sobre el mundo actual o sobre el mundo de Internet o sobre lo que va a tener esa capacidad, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué está pasando aquí, ¿no? Básicamente es que si le preguntas a ChatGPT, oye, ¿qué puede plantearse hacer en un hotel la inteligencia artificial? Pues te lo dirá, evidentemente, ¿no? Y estamos hablando de asistentes virtuales, estamos hablando de personalización de la experiencia del huésped, estamos hablando de automatización de procesos, ¿no? Algo que nos interesa bastante. ¿Cómo puedo ser más eficiente? Estamos hablando de análisis de datos, tomas de decisiones. Antes que tenías que indagar, investigar y ahora es mucho más fácil. Seguridad en accesos, optimización energética, la IA en cuanto a cocina, restauración. Ahora un chef puede hacer ingeniería de menús de una manera más fácil. Y al final, perdonadme que se nos ha colado antes este slide, es como ese perejil en el mundo de la cocina, donde me gusta poner este slide porque parece como que está en todo, ¿vale? Ya no es que pregunto una cosa, sino que al final la IA está en todos los procesos. Y eso creo que es importante entenderlo, ¿no? La IA no es utilizo ChatGPT o Gemini o el que sea, sino que está transversalmente en nuestras vidas. ¿Y cómo va a estar en nuestras vidas? Bueno, yo una reflexión que os digo es que no me consideréis experto, pero que sí que está yendo muy rápido ahora es que parece que a la velocidad que aparecen expertos en IA, ¿no? Y creo que experto en IA actualmente es complejo serlo porque la evolución es tan rápida, pero sí que al menos somos como indagadores, como investigadores, como yo estoy devorando constantemente, evidentemente por intentar estar al día, pues, qué está ocurriendo con eso, ¿no? Y quiero que entendáis, quizás por los que no estáis tan familiarizados, a un cambio de paradigma, ¿no?
¿Qué pasa? Si antes buscábamos a partir de palabras claves, ¿no? Que escribíamos, lo que necesitábamos, o que googleábamos, da igual, ¿no? Esto acudía a una base de datos, ¿no? Que enlazaba con esas palabras y nos devolvía una lista, ¿no? De cosas, ¿sí? Hasta ahí creo que todos estábamos como familiarizados. De ahí el mundo SEO, de ahí el mundo del posicionamiento, de ahí que al menos esas palabras identificaran realmente tu negocio de una manera óptima, ¿no? ¿Qué pasa con la IA generativa actual? Entendemos que ahora, ¿no? El input que le estamos dando son conceptos que van sobre enormes bases de datos, ¿no? Que se conectan entre sí para generar respuestas en un tiempo récord, pero respuestas semánticas, respuestas en contexto, ¿vale? Con lo cual ya no es tan importante la palabra clave como sí, sino en qué contexto se mueve. Y eso cambia la manera en que te responde. Y por eso estamos todos como alucinados de decir, ¡wow! ¿De qué manera me responde más óptima, ¿no? Y es donde vienen esos LLM models, ¿no? Que ese tipo de lenguaje está haciendo que cambie esto. Pero claro, tenemos que entender qué hay detrás de todo eso. ¿Qué es ese machine learning? ¿Qué es esa inteligencia que hay detrás de todo esto? Y a mí me costó entenderlo hasta que entendí lo que estaba ocurriendo allí, ¿no? ¿Qué tenemos, por un lado? Tenemos el machine learning, ¿no? Que sería, oye, computadoras, ¿no? Programaciones que reconocen patrones basados en algoritmos, ¿no? También, pues patrones, algoritmos, vale. ¿Y eso de qué va más? Habla de neurología, o sea, computadoras y sistemas computables, pues si se dice así, no lo sé, que diseñan a partir de imitar el comportamiento neuronal humano. ¡Uf! ¡Qué miedo! Vale, por eso nos coge un poco de miedo, ¿no? Luego, que entienden el lenguaje natural, ¿vale? Ahora podemos hablar a una máquina. Antes no podíamos, ¿no? Con lo cual entiende no solo la documentación, sino ese lenguaje nuestro. Importante. Y si le añadimos esta capa robótica que hemos visto antes, que son máquinas que además son capaces de asistir a personas con, digamos, con un comportamiento humano, es donde aparece todo este mundo que nos vuelve un poco locos, ¿no? Es decir, parece como Matrix, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, bueno, yo os digo una cosa, con Jen Shun, que es uno de los fundadores de una de las plataformas IA más importantes, decía, bueno, oye, os digo una cosa, cualquier cosa que se pueda digitalizar, siempre que haya una estructura que podamos aplicar algunos patrones, significa que entonces podemos aprender de patrones, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que si podemos aprender de esos patrones, podemos entender el significado. Si podemos entender ese significado, podemos generarlo. Con lo cual, aquí estamos realmente en la revolución de la IA. Es capaz de generarlo. Y eso creo que hace que entendamos bastante bien dónde estamos, ¿vale? Con lo cual, para que entendamos este tipo de cosas, si antes podíamos como pensar de por qué entiende yo cuando le pido un gato al móvil y me identifica todos los gatos de mi móvil. Porque esos patrones han identificado que esa figura animal es un gato, ¿vale? Si lo llevamos a todo el ámbito de nuestras vidas, pues entendremos que lo que está ocurriendo, ¿no? Claro, cuando apareció, ahora ya estamos muy acostumbrados, pero cuando apareció todo el mundo las imágenes en los principios, ver al Papa vestido así, decíamos, nos causaba hasta como risa, ¿no? O a Trump ahora. Ahora empezamos a ver una imagen muchísimo más real, pero en ese momento que estaba cumpliendo patrones, ¿no? Este es Trump, va vestido así, lo quiero transformar así, lo puedo entender que eso se puede trasladar a ese sentido, ¿no? Claro, ante patrones, ¿qué está ocurriendo ahora? Que empieza a haber música a partir de patrones que no tienen ni existen, ¿no? Y ese es otro problema. Ojo, música que no existe en el mundo de IA, está hecha por una máquina, pues está interfiriendo o está apareciendo en plataformas como Spotify y está teniendo miles y millones de reproducciones. Tú dirás, bueno, pero soy incapaz de yo escuchar esa música porque realmente no es real. Entra el aspecto filosófico, ¿no? Entra el aspecto legal también, entra el aspecto regulador, entra el aspecto... Pero al final, lo que importa aquí es que mi hijo del futuro, ¿qué uso va a hacer de eso? Si al final es una buena canción, ¿es válida o no es válida? Si al final encuentra un establecimiento hotelero o me planifica o me organiza un viaje, ¿es válido o no es válido? Bueno, aquí es donde entra el mundo de la adaptabilidad. Fijaros, yo me estoy adaptando, vosotros estáis adaptando. Agilidad. Oye, ve rápido, porque es que esto va muy rápido, ¿no? Claro, las preguntas empiezan a aparecer. ¿Qué pasa en el mundo hotelero? ¿Qué pasa en el mundo de los viajes?
¿qué va a ocurrir? ¿Cómo está cambiando esto? ¿No? Y le podemos preguntar a ella también y aprender, o podemos escuchar podcasts, o podemos intervenir en este tipo de webinars que entiendo que también nos ayudan, ¿no? Y una de las cosas que me está ayudando mucho es que, bueno, si siempre he sido inquieto, ¿no? Ahora está pareciendo que, aparte de inquieto, pues me está pareciendo que tengo unos como superpoderes. Puedo adquirir superpoderes, ¿no? Esto es como la kriptonita, ¿no? Yo sí, era de Superman, lo siento, ¿vale? ¿Y qué superpoderes tengo que entender? Bueno, uno es que me puede ayudar o nos puede ayudar a efectos de productividad y libertad. Libertad, la IA, bueno, desde el momento que te da más capacidad, eres más eficiente, puedes hacer las cosas más rápido y mejor y gestionas mejor tu tiempo e incluso puedes automatizar cosas, pues bienvenido sea, ¿no? Entonces yo hacía un post el otro día en Instagram si la IA estaba matando la creatividad en el marketing. Yo diría que no. Yo diría que al contrario, creo que te puede ayudar a ampliar mucho más miras y romper fronteras que antes igual no podías romper, ¿no? Otra pregunta que me hago. Si siempre hablamos del journey, ¿no? Del cliente, ¿qué capacidad tiene esto de cambiar el proceso del cliente? ¿La tiene o no la tiene? Antes hablamos, ¿no? Del pre-stay, del stay, post-stay. Da igual. ¿Cómo cambia esto? Bueno, pues sí que cambia en la manera que el usuario va a empezar a hacer búsquedas, a inspirarse en el viaje. ¿Y por qué? Porque va a tener hiperconectadas su mundo, ¿no? A través de la IA y, por lo tanto, si antes estábamos, pues, buscando cosas, tagueando cosas, ahora, oye, quiero hacer una escapada menor para un fin de semana, que viene con mi pareja y quisiera encontrar un buen hotel solo adultos, que tenga un buen spa, ¿qué me recomiendas? Esto ya no es ciencia ficción, ¿no? Esto es una realidad. Mi mujer estaba organizando el otro día un crucero a través de ella, ¿no? ¿Y qué pasa, no? La primera cuestión aquí es que empecemos a entender lo que pasa, ¿vale? Tenemos el modo IA de Google, tenemos el ChatGPT, tenemos Perplexity, tenemos Cloud, tenemos los que tengamos, ¿vale? Gemini, ¿vale? Empecemos a indagar qué está ocurriendo. ¿Qué nos está ocurriendo de momento? Que, evidentemente, ese marketplace, por llamarlo de alguna manera, está siendo copado por aquellos grandes del sector, ¿vale? Que actualmente pues están haciendo que figure, ¿no? Pero la pregunta sería, ¿figuro o no figuro? Y la segunda sería, oye, ¿qué vamos a poder hacer para figurar? ¿Vale? Para estar, para jugar un papel aquí importante. Lo dicen, que en principio nuestras webs van a tener esa capacidad también de jugar ese... Y también sabemos que actualmente tanto ChatGPT como el resto está analizando su modelo de negocio en cuanto al tema de publicidad, ¿no? Entonces, bueno, entrar a la parte orgánica, entrar a la parte de publicidad. Pero bueno, de momento inquietud, ¿no? Inquietud en el sentido de que el usuario, evidentemente, va a empezar a seguir buscando a través de ahí. Entonces, esos usuarios y preferencias similares, tenemos que entender que la IA les proporcionará sugerencias hipersegmentadas, hiperpersonalizadas. ¿En qué? En qué basadas en las preferencias del usuario. Yo no busco lo mismo que mi amigo de al lado que está buscando otro tipo de viaje. En tu historial, en lo que haces, en lo que conoce de ti. Entonces, fijaros que si nos lo lleváramos a otro nivel, dicen, y también es importante, que la web, entendida como tal, va a cambiar porque se va a entender agente, IA con agente, con respecto al de Víctor, con el que tú me ofreces como hotel. Entonces, ellos se van a tener que entender para que me devuelvas a mí esa búsqueda semántica adaptada a mi personalidad, a mi preferencia, cosa que ahora no ocurría. Uf, eso es importante entonces, ¿no? ¿Cómo lo va a cambiar? Fijaros el cómo aquí va a jugar un papel importante, el cómo se va a manejar toda esa parte de data, ¿no? De datos, porque todo es un volumen de datos, yo creo que importantísimo, ¿no? Entonces, bueno, estas preguntas son las que tenemos que irnos apuntando, ¿no? Es decir, bueno, yo como compañía, como marca, como hotel, da igual, ¿qué podré hacer aquí, ¿no? Y no es todo puramente tecnológico, pero aquí una tip que sí quisiera dar, oye, tu dato al final te va a dar tu independencia. Entonces, sí que es importante el captar esa parte de dato tuya, porque hasta ahora, entre las cookies, entre las conexiones, entre la IA, si lo dejamos de lado, pues nos va a poder dar cierta desventaja. ¿Sí? Para seguir con esto, ahora se está hablando mucho del GEO, ¿no? Generating Engine Optimization. ¡Wow! Unas palabritas que luego dicen que los de marketing estamos un poco chalados, ¿no? Entonces, es cómo se entiende ahora el cómo se va a estar posicionando nuestros negocios en el mundo de la IA. Y podría aquí dar una masterclass
de cosas que he aprendido que sí van a ser importantes, ¿no? Pero no nos da tiempo. Pero sí que quiero que entendáis que ahora la fórmula va a cambiar. La IA sintetizará, procesará toda aquella información y le va a devolver al usuario aquello que cree y considera que es más adaptado a la pregunta que le está haciendo. Con lo cual, si antes buscábamos, ahora la IA va a ser un propio motor de búsqueda. Y os pongo algunos ejemplos que hemos visto estos días en un programa que estamos haciendo de formación. Yo me puedo asesorar, te puedo decir, voy a viajar a Menorca y busco un hotel tranquilo, me interesa, valoro mucho que el hotel tenga un enfoque sostenible, estético y prefiero alojar en un lugar donde invite al ritmo y la desconexión. ¿Vale? Esas serán el tipo de preguntas que vamos a ver. ¿Está el RTM por ahí o no? ¿Lo encuentra o no lo encuentra y por qué lo encuentra? Bueno, son preguntas que vamos a tener que hacer. Búsquedas con imágenes o búsquedas incluso a través de plataformas como el Atlas, que es un nuevo navegador de ChatGPT, donde yo igual me meteré, igual no, me estaré metiendo en una web y no estaré navegando a través de la web, sino que le preguntaré a mi GPT que le pregunte a la web y me esté dando una respuesta con respecto a lo que yo estoy buscando. Porque es que no tengo tiempo, no me apetece navegar por la web. Con lo cual la gente dice, ¿van a existir las webs a futuro? Seguramente serán muy distintas y seguramente tendrán que entenderse con un tipo de lenguaje que actualmente no existe. Entonces, ¿debo invertir en una web? Sí, porque es lo que te va a dar presencia digital, lo que le va a dar la claridad estructural a la IA, lo que te va a dar validación y lo que te da, al final vas a ser reconocible o no. Con lo cual, fijaros que ahora, fijaros, el mundo del contenido, de la estructura, de explicar bien quién eres, cómo eres y la forma en que tal, son aquellas reglas de oro que te van a permitir ser referencia o no y tener lo que ahora es importante, que es autoridad con respecto a la búsqueda que se está haciendo. ¿Sí? Entonces, un artículo, una prensa, un post, un contenido estructurado, en ese lenguaje que la IA va a tener que entender, va a ser cada vez más importante. Con lo cual aquí, oye, en aquellos que estamos trabajando esas marcas, esa presencia, esa propuesta de valor vinculada a un tipo de cliente concreto, lo que llamamos el long tail en su día, pues realmente va a ser importante, ¿no? Entonces, bueno, si eso le juntamos la IA en el mundo de precios dinámicos, ¿no? En cómo van a reconocer la capacidad que va a tener de optimizar toda esa distribución. ¿Qué herramienta hoy, y eso es importante, no incorpora la IA a nivel de RMS, de PMS, de CRM, ¿no? Entonces, ese análisis en tiempo real, predictivo, que te ayude, ¿no? Y que te dé ese superpoder que quizás antes tenías que hacer con Excel, ¿no? Entonces, qué importante va a ser el entender y abrazar esta nueva tecnología para la toma de decisiones, ¿no? Si yo tengo un histórico y tengo unas circunstancias y al final entiendo que, según el tiempo, la ocupación, los eventos, todo lo que hay en mi ciudad, ¿no? En Madrid, por poner un ejemplo, etcétera, etcétera, tengo una capacidad de entender la plaza que quizás antes pues un revenue manager o un gestor de ventas era bastante más complejo. Qué interesante, ¿no? Entonces, ¿tendrá que ese perfil entender y abrazar también esta tecnología? Por supuesto. ¿Pero solo entender la herramienta o entender? No. Yo aquí considero que el estratega va a tener que ser siempre muy importante, porque es el que va a tener que pensar ese tipo de cosas, ¿no? Yo puedo aceptar todo o puedo entender que esa tecnología me puede ayudar para ser mejor gestor, ¿no? Entonces, el otro día también hacían una mención un poco discutiendo esto. Veo muy buena la IA a nivel táctico, pero estratégico yo creo que tiene un perfil que va a seguir siendo muy importante. Si al final táctico es que sabes repetir cosas, vas a poder ser sustituible. Si al final eres una persona que tiene la capacidad de entender, gestionar, optimizar, un estratega, pues evidentemente va a ser más importante, ¿no? Y qué decir, ya llevamos muchos años con esto, la capacidad ahora de los asistentes virtuales, de los chats entendidos, pero vinculados en toda la experiencia de cliente. ¿Por qué? Porque el cliente al final, el usuario, va a quererse comunicar contigo sea como sea. Entonces, que todos esos canales interconectados, chatbots, asistentes virtuales, 24/7, respuestas instantáneas, humanas, pues está ahí. Entonces, ¿lo abrazamos o no lo abrazamos? La hiperpersonalización en la comunicación. La comunicación diría sin esfuerzo en el sentido de, oye, si tú recibes cientos de miles de peticiones sobre un tema, ¿por qué no lo puedes vincular a una IA y que la calidad de esa respuesta sea óptima, ¿no? Tenemos ejemplos de Marriott, con HiGiphy, tenemos ejemplos como Citizen, como Hilton, como el nuestro incluso, ¿no? Que en su día incorporamos ya, no lo que se entendía como IA, sino los chatbots que responden aún cientos de miles de preguntas de una manera óptima. ¿Eso podemos abrazarlo o no? ¿O cómo lo utilizamos WhatsApp
vinculado con la IA y recomendamos a nuestro cliente aquello que consideramos que le puede o se le puede adaptar mejor en el momento de la estancia, ¿no? Como este proyecto que estamos llevando en Artem Asturias, vinculando IA, destino y ChatGPT, ¿no? Ahí ponemos ChatGPT, la IA en cuestión, ¿no? Al final, no se trata tanto de la herramienta, que hay muchas, sino se trata en cómo lo vamos a usar y cómo lo integramos en todo nuestro modelo de negocio, automatizando opiniones, compartiendo contenidos, con programas de fidelización, gestión de la reputación. Y ahí es donde es importante entender esta integración, famosa integración en el sector, y cómo lo incorporamos para que me aporte el máximo valor. He tenido, por ejemplo, episodios con Lex Pulse, que es un amigo emprendedor, donde puedes lanzarle un cuestionario a un cliente por teléfono, no lo voy a poner porque no tenemos tiempo, vía voz, con un nivel de humanización brutal y obtener todos los insights que quieres saber de ese cliente, que actualmente se está desarrollando en banca, en retail. Y dices, ostras, la gente va a responder un cuestionario por internet y le va a poner si lo valora o no lo valora, o prefiere dedicar un minuto y darte todos esos insights de la estancia que tuvo ayer contigo. Entonces, ese análisis semántico que tenemos hoy día con Reviews Pros, con Maras, o que lo puedes introducir incluso en tu GPT personalizado, te da realmente una devolución de un contenido que antes era impensable, ¿no? Olvídate de Excel, olvídate de análisis, olvídate de descargar y analizar. Pues, ¿por qué no podemos ser capaces de incorporar ese análisis, esa reputación? ¿Y por qué incluso no entender y descargar todo lo que está ocurriendo en vuestros hoteles, en nuestros hoteles, para que eso sea de una manera óptima y conozcas muchísimo más al cliente? Es decir, que plataformas como Mara, que también están apareciendo ahora, donde vas a poder gestionar 100% toda tu reputación con ayuda de la IA, ¿no? Entonces, para acabar un poco esos procesos, es decir, bueno, tengo superpoderes, toda esa implicación que va a tener en todo ese proceso del viaje, y para mí el caballo de batalla es la capacidad que vamos a tener de optimizar procesos operativos repetitivos, que no aportan valor, que al final van a ayudar a ¿qué? Pues que nuestros equipos, al final, realmente estén mirando al cliente, ¿no? Estén gestionando lo que hay que gestionar, que esas humanizaciones, ese servicio, ¿no? ¿Cuántos vamos al médico y está ahí apuntando sus cosas? Y luego, ¿qué tenías tú? Pues, oye, pues el sector puede abrirse, es decir, estoy contigo porque esto ya me lo está haciendo Manos, por poner un ejemplo, y ya no estoy haciendo esos pedidos de compras cada semana como los hacía porque están automatizados. A partir de que detecta que el stock se está acabando, me hace el pedido y yo simplemente lo que hago es revisar que llega y ya está. No sé, no es ciencia ficción, ¿no? A mí me está obsesionando bastante el cómo soy capaz desde el área de marketing de gestionar campañas 360 con IA sin incorporar recursos, tiempo, dedicación y tal, como hacíamos antes. Eso sí, con un equipo creativo que lo desarrolla y es capaz de hacer de una manera más óptima, ¿no? Entonces, bueno, simplemente para que lo tengamos en cuenta, porque el 40% del tiempo la gestión hotelera creo y consideramos que se pierde en tareas operativas que no aportan valor. Con lo cual, la IA nos va a permitir, creo, liderar este tiempo en enfocarse ¿a qué? Al cliente, ¿no? Y el cliente es qué puedo automatizar, cómo lo puedo desarrollar, qué herramientas me pueden ayudar, para lo que yo llamo un poco el usuario disengagement, ¿no? Que es aquel staff que pasa la mayor tiempo de su operativa con la cabeza alta. Es decir, no estoy ahí gestionando, como decíamos el otro día, el check-in, no sé qué, ¿no? Eso, por supuesto, ¿no? Bueno, para acabar con esto, algunas conclusiones. ¿Cómo me ayuda todo eso a mis campañas? ¿Cómo me ayuda a desarrollar el producto? ¿Cómo me simplifica y me ayuda a desarrollar la experiencia cliente? ¿Cómo me ayuda e impactan las funciones en este sector que son repetitivas y son gestiones que al final no aportan absolutamente nada? Y cómo al final consideramos que creo que sí es el fin de la web entendida a nivel tradicional y cómo se van a tener que entender esas sillas y qué papel va a jugar a nuestros negocios en esto y con qué partners vamos a desarrollar ese camino. Con un elemento que para mí es fundamental, que hemos dicho que la rapidez con cómo va todo, y este es un ejemplo de cómo está evolucionando la voz, pero el cómo está evolucionando a nivel de crecimiento, ¿vale? Todas estas plataformas, bien sea GPT, Gemini, Copilot, etcétera, los restos pues un poco menos, pero fijaros el crecimiento exponencial que está habiendo con respecto a estas tecnologías. Entonces, bueno, la voz va a jugar un papel importante aquí, ¿no? ¿Por qué?
Wouldn't it be crazy if you could create voiceovers that sound like a raspy old man, a young teenage girl, or a guy with a different accent all by yourself? Well, that's exactly what you can do. Voz humana, hiper preparada, atendiendo circunstancias. Hello. Thank you for calling Bookline Restaurant. Anuncios que... Searching for your ideal hotel? Do you have tons of tabs open because every site has a different price for the same room? Desarrolladas por la IA. Al final, yo digo aquí que el aro de Edu se ha muerto. ¿Por qué? Porque sí que es cierto que no vamos a entender muy bien qué es real y qué no es real, pero nuestra labor sí que va a ser, en el mundo del marketing, no desarrollar tanto ese mundo perfecto, sino ver la capacidad que tenemos a través de la IA de generar conexión humana. Ese es un poco el reto. Entonces, bueno, algunas conclusiones más. Ya no buscamos información, la IA la genera por nosotros. El impacto de Internet, la caída del tráfico humano en los sitios web, entiendo que va a ser algo que va a estar ahí. La perturbación del modelo publicitario entendido como tal, a los que estamos gestionando Publi, CPC, CPA, el coste de adquisición, ¿qué efecto va a tener eso? De una Internet abierta a una Internet más parcelada, más segmentada, más hipersegmentada y personalizada. Y ese cambio radical de nuestra forma, entiendo, de comprar, ¿no? De adquirir, de viajar, bueno, pero con un elemento importante que es bastante pérdida de autenticidad, con lo cual mantener siempre, sea con IA o no, la autenticidad, ¿no? Con lo cual aquí la creación de contenido creo que nos va a ayudar mucho y entiendo que, y acabo estos 5 minutos que me quedan en, bueno, cómo vais a utilizar la IA para transformar espacios que no existían, ¿no? De forma real, con plataformas que ayudan, o cómo vamos a entender en el sector si soy capaz o no de utilizar imágenes que no van a existir, esto no existe, esto no existe, esto no existe, y cómo estamos viendo el efecto que está teniendo el uso de la IA, como dice Mosseri, el fundador de Instagram, en el efecto que va a tener que, bueno, no vamos a ser capaces de entender hasta qué punto está la línea entre lo real y no real, ¿no? Entonces, ahí es un poco no preocupación, pero al final vamos a hacer presentaciones directamente a través de IA con plataformas que nos ayudan como Gamma o como NodeKLM, donde le das un prompt y te ayuda a hacer una presentación como puede ser esta, que está hecha bastante con IA, y te ayuda a ahorrar tiempo y, evidentemente, muchos desafíos que vamos a tener en la privacidad de datos, en el equilibrio que podamos tener entre lo humano y lo digital, ¿vale? Ahí vamos a tener un poco de discusión. La capacidad continua de adaptación que vamos a tener de nuestros equipos, con lo cual, en el futuro del marketing, ¿qué creo yo? Bueno, hemos visto el tema de la realidad aumentada, de Internet de las cosas, de cómo esos journeys inteligentes, pero a mí lo que hoy me ocupa es en qué área de tu hotel consideras que la IA podría generar mayor impacto, ¿no? Y cómo lo utilizas, y cómo lo valoramos, y cómo lo perfeccionamos, y cómo lo transformamos, y cómo formamos a los equipos para que realmente entren en ese proceso, ¿no? O cómo podemos equilibrar la tecnología con la calidad del servicio humano. Creo que ahí está la gran clave, porque nos vamos a acostumbrar a que todo sea como tan digital, tan inteligente artificial y tan, entre comillas, artificial, que vamos a seguir valorando ese toque humano, creo y considero. Con lo cual, human first, ¿no? La IA automatiza, pero las personas diferencian, ¿vale? Sabéis que somos una compañía muy de personas, entonces yo digo, oye, las marcas que humanicen su comunicación generan una lealtad mucho más mayor y en un mundo tan sintético, ¿vale? Ahí está el reto. Entonces, bueno, ¿cómo empezaría yo con la IA? Pues incorporándole en esos procesos que consideramos que pueden ser óptimos, ¿no? Sobre todo en aquello que me aporta más valor, en aquello que me está ayudando a optimizar procesos, en aquello que me está ayudando a relacionarme mejor con el cliente. Y da igual al final cuál utilicemos, una u otra. Al final cada uno que elija la que le va mejor. Lo que sí es importante es que el que lo haga más rápido será mejor al final. Lo hemos visto al principio. Entonces, bueno, ¿qué os diría aquí? ¿Que el futuro del marketing hotelero lo define la tecnología? Yo creo que no. Lo definimos nosotros, los que estamos hoy aquí, con nuestra visión, con nuestra creatividad, con propósito, por supuesto. Y la inteligencia artificial, como fue en su momento el turismo 2.0, que hoy os dijera que no existe Instagram, diríais, no me lo puedo creer, ¿no? No es para sustituirnos, considero que no, sino para acompañarnos en este camino y crearlo, al final, juntos. Con lo cual, tecnología y humanidad siempre, nos potencia, no nos reemplaza. Utilizar algún proyecto piloto, animaros en ese equilibrio que creo que hay que tener
entre lo tecnológico y lo humano, siempre entre eficiencia y calidez, ¿no? Creo que es importante. Y adquirir nuevas skills. ¿Qué quiere decir eso? Que nos vamos a tener que adaptar. Es así, no hay otra. A lo que viene. Pues me encanta esta dicha que decía John Brooks, que decía, la única protección posible contra la tecnología, y hablamos del Instituto Tecnológico Hotelero, es más tecnología. Es lo que hay. Entonces, bueno, ese equilibrio entre tecnología y vida y equilibrio, pues creo que van a ser importantes, pero al final aquí pensaremos, que a veces nos pasa, y yo soy el primero, va todo demasiado rápido, ¿no? Yo os voy a decir una mala noticia. Sam Altman, fundador de OpenAI, dice una cosa. Dice, oye, no sé si el futuro está pasando demasiado rápido o que el pasado pasó demasiado despacio, que es algo que ahí lo dejaremos como reflexión, ¿no? Yo simplemente, bueno, quizás lo que hemos aprendido ya no sirve, quizás habrá que desaprender ciertas cosas. Os habla de una persona que está con constante aprendizaje, con lo cual digo, bueno, ¿qué tengo que desaprender ahora para entender esto? Y simplemente lo que os diría que, bueno, intentemos adaptarnos a él, y que por eso estamos aquí, pues, hablando como más rápido posible y lo mejor posible. Pero sí que es cierto que la pregunta es, ¿estamos preparados? Un abrazo muy fuerte. Os mando, me podéis siempre, evidentemente, aportar preguntas. Nos encontramos por las redes, victormañas.com. Un placer que hayáis tenido en cuenta, pues, nada, esta presencia aquí. Lamento muchísimo, de veras, no haberos podido estar presente, ¿vale? Pero bueno, de alguna manera he estado ahí con vosotros. Y bueno, Álvaro, equipo, Laura, gracias como siempre por tenernos en cuenta. Y os mando un abrazo muy fuerte. Un abrazo humano, no inteligente, artificial, sino muy humano. Chao, chao. Cuidaros. Adiós. Muy bien, pues agradecer a Víctor sus palabras. Yo creo que nos ha dado una pincelada de qué es lo que podemos ver en Hostelco, y yo creo que lo que nos hemos llevado hoy es que hay muchísimos temas sobre los que estar al día, que Hostelco yo creo que es un punto de referencia, que tenemos que meter los hoteleros Hostelco del 23 al 26 de marzo dentro de la agenda, porque vamos a escuchar hablar de inteligencia artificial, de distribución, de responsabilidad social, de tecnología, de robótica, de automatización. Vamos a hablar de F&B, de coffee, bakery, pastry, vamos a hablar de nuevos modelos de compra, en fin, hay muchísimo que descubrir en Hostelco, que yo creo dentro del sector hotelero es un gran desconocido, y ahí Susana nos ha dado muchas pinceladas sobre cómo poder acudir a Hostelco de una manera, entre comillas, y si me permitís decirlo, de una manera VIP. Entonces, ya que se puede hacer, pues vamos a intentarlo, porque yo creo que podemos sacar mucho de Hostelco. Así que, sin más, espero veros a todos en persona el 23-26 de marzo en Hostelco. Muchísimas gracias.